Hablando sobre curvas de nivel, podemos establecer que en algunos casos, cuando vemos las curvas de nivel con respecto a una superficie, estas nos pueden dar una buena idea de cómo puede ser la superficie. De hecho, en estudios de algunos temas, de algunas ciencias, se utilizan mucho curvas de nivel y esas curvas de nivel más o menos se ven algo como lo que tenemos acá en pantalla. Bien, son curvas en las cuales cada uno de los niveles pues está representado por una curva. En algunos casos incluso puede ser que estas curvas varíen de color para poder distinguir una de otra. Por ejemplo, cuando se habla de un estudio de un terreno, se puede dar un mapa de este estilo, donde tenemos un mapa del relieve de la zona, pero por supuesto que para poderlo plasmar en un plano, pues lo que se hace es que se dibujan con curvas de nivel. De esta manera, por ejemplo, en la parte de la derecha, vemos ahí una parte de México. Por acá dice Guatemala, por acá dice Bahía de Campeche, por acá dice que esto es México. Y lo que podemos ver es que, bueno, esto puede corresponder bien sea a bien sea a una montaña. Si vemos lo que dice en la descripción, dice grosor en milímetros de la ceniza compactada con la lluvia alrededor del volcán el Chichón, perdón, volcán El Chichón. Entonces, acá podemos ver la escala, tal cual está la escala, son estas unidades son 50 kilómetros y podemos ver, por ejemplo, aquí, qué es lo que ocurre. Cuando tomamos el nivel 1, entonces esto nos da el grosor de la ceniza, ¿sí? Es decir, tenemos 1 milímetro en toda esta región de grosor. 5 milímetros en toda esta otra región, 10, 20, 30, 50. Y tal vez lo que viene siendo el volcán El Chichón puede ser esto que está acá, este triangulito, que está acá en el centro. Entonces podemos ver cómo sería la distribución. Tal vez no es totalmente radial, no es de manera radial. Podemos ver que hay unas partes que están un poco más alargadas que otras. Esto puede verse mucho a la geografía del sector, de la zona, un poco a las condiciones del viento también. Y bueno, a veces análisis como estos pueden ser importantes, por ejemplo, para ver cómo ubicar estratégicamente, no sé, alguna maquinaria o de pronto, si estamos hablando acá de cenizas, hacer algunos estudios de suelo que puedan ser reveladores con respecto al mismo impacto de la presencia del volcán, qué sé yo. Por otro lado, a la izquierda tenemos un mapa de contornos de una colina. Este mapa de contornos lo que nos muestra es la altura. La altura acá medida en pies. Cuando lo vemos en ambos, en la figura que está a la izquierda, abajo, esto no nos deja ver muy claramente lo que es la geometría desde una perspectiva superior. Cuando vemos estas otras curvas, que son curvas de nivel, entonces ahí podemos ver más o menos perimetralmente cómo son las curvas que rodean la montaña a medida que se va subiendo o que se va aumentando la altura, ¿no? Esto también puede ser de interés por muchas razones con respecto al mismo estudio de suelos, que puede ser por diversas razones, puede ser simplemente por estudiar ese suelo con fines académicos, puede ser con fines, no sé, de agricultura, puede ser con fines también de pronto de explorar algún yacimiento de algún mineral o de algún recurso natural, teniendo en cuenta las condiciones del suelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es de mucha utilidad en algunos contextos, lo que es el uso de curvas de nivel. Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando de funciones de tres variables,
Vimos un ejemplo, una función de tres variables en la cual el dominio no era una región del plano, sino era una región del espacio. Era una región del espacio, en concreto el ejemplo que hicimos nos daba como dominio un cilindro circular recto, centrado en el origen, que abría a lo largo del eje Z, y de ello excluíamos un plano. Si no estoy mal, excluíamos el plano Z igual 5. Y todo lo que quedaba allí, eso prácticamente ese plano Z igual 5 dividía ese sólido en dos, ¿cierto? En dos cilindros, uno que abría hacia arriba y otro que abría hacia abajo. Todo lo que estaba dentro de esos cilindros de cada una de esas regiones en el espacio eran el, el dominio de la función de tres variables. Resulta que en funciones de tres variables también tenemos algo parecido a curvas de nivel, pero en este caso se llama superficies de nivel. Entonces, supongamos que tenemos una superficie, en concreto vamos a tener una función que depende aquí como tal de tres variables, el dominio como tal, el dominio de esa función f, ¿vale? El dominio de esa función f o el dominio de esa función w es un subconjunto del espacio, un subconjunto de R3. Y cuando nosotros queremos pensar en la gráfica de esta W igual a f de x y z, la gráfica como tal es una gráfica que debería vivir en R4. Es decir, es una gráfica que para nosotros no es posible graficar esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos considerar? Lo que sí podemos considerar son superficies de nivel. Es decir, si hacemos que W tome un valor C, nos queda la gráfica, o nos queda, bueno, la ecuación f de x y z igual a c, donde c es una constante y resulta que esto va a ser una superficie. Y esto se llamará superficie de nivel. Y la superficie de nivel, pues corresponderá precisamente con el nivel c de acuerdo a cómo se dé el valor de c. No es muy usual el uso de superficies de nivel, pero sí que hay uno que otro caso en los cuales pueden ser representativos. Por ejemplo, creo que alguna vez habrán visto un dibujo parecido a este segundo dibujo con respecto a lo que serían las capas de la Tierra, ¿cierto? Por ejemplo, donde se tiene, por ejemplo, la parte de la superficie, la parte del núcleo y bueno, las diferentes capas que hay ahí intermedias, tal vez no hay tantas, pero se puede ver a partir de una gráfica como estas, unas gráficas como estas. Tal vez son los casos más representativos en los cuales se podría ver actualmente el uso de superficies de nivel. Básicamente piense que para cada nivel, supongamos acá tenemos un nivel C, vamos a ponerle acá un C5, acá esta roja sería un nivel C4. Tengan en cuenta que lo que vienen siendo esos niveles solamente son la parte de la superficie, es decir, no es sólido, es solamente la superficie. Claro, acá hay que hacer un corte para poder ver todas las superficies, porque las superficies son cascarones de esfera, o bueno, básicamente esferas, que están de manera concéntrica. Es decir, si dibujamos una más externa, ya no podemos apreciar qué está ocurriendo internamente. Hay que hacer algún corte para poder visualizarlo. En el problema, bueno, en la figura A tenemos planos que pueden verse allí paralelos. Esas serían tal vez esas superficies de nivel. Y en el problema 3, en el problema C, que nos da la gráfica 3, pues podemos ver paraboloides, ¿vale? Depende del contexto, en algunos puede que se utilicen curvas de nivel, en otras superficies de nivel. Como les digo, tal vez lo que más se utiliza hoy por hoy son las propias curvas de nivel, más que las superficies de nivel, porque como tal las superficies de nivel no dejan ver en algunos casos muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la siguiente sección. Vamos a hablar de límites y continuidad. Hay algunas cosas que aquí vamos a tener que definir
Y bueno, estas cosas hay que tener muy en cuenta cómo se van a definir algunos conceptos. Entonces, para hablar de límites y continuidad, vamos a hablar primero de algo de alguna terminología. Eh, Voy a escribirlo yo aquí en el tablero. Hay algunas cosas que no, bueno, no me gusta mucho como están en el texto, entonces vamos a ponerlo aquí por notación de una manera un poco diferente y vamos a ver. Entonces, en general, primero vamos a definir lo que es una bola abierta. Resulta que la definición de bola abierta es una definición más amplia que la que se tiene acá mismo en el texto, ¿vale? Nosotros vamos a dar esta definición de bola abierta haciendo básicamente haciendo de una vez una definición para R2 y otra definición para R3, hablando de las salvedades que puedan tener. Bien, ¿qué es una bola abierta? Entonces, una bola abierta en R2, en este caso, ya iremos a escribir respectivamente lo demás. Una bola abierta en R2 es el conjunto de puntos que están a una distancia menor que epsilon mayor que cero de un punto dado, en este caso vamos a poner un punto dado x0, y0. La notación. Notación para esta bola abierta, entonces lo vamos a anotar así. A ver, esta bola abierta, básicamente, en general, se denotaría de la siguiente manera. Acá podríamos poner algo de esta forma. El punto, que vendría siendo x0, y0, y acá epsilon, que sería el radio. Depende del texto que se esté trabajando. En algunos textos, por ejemplo, no ponen el radio así, sino el radio lo ponen acá como un subíndice. Y entonces cerrarían simplemente acá. Bien, nosotros vamos a escribirlo de esta manera, lo que sería la bola abierta. Bola abierta, entonces centrada en el punto x0, y0 y de radio epsilon. Conjuntistamente, ¿qué es? Es el conjunto de todos los puntos en R2, tales que para que esté a una distancia menor que epsilon de lo que viene siendo el punto, entonces lo que necesitamos es que la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, que esta cantidad sea menor que epsilon. Que esto sea menor que epsilon. Bien. Y esto es una bola abierta en R2. Vale. ¿Qué es una bola abierta en R3? Entonces, bueno, voy a poner acá en paréntesis lo que sería la definición equivalente para R3. Entonces, una bola abierta en R3 es el conjunto de todos los puntos que están a una distancia menor que epsilon de un punto. En este caso, lo único que cambia es que acá sería una x0, y0, z0. ¿Y cómo se define esto? Entonces, cuando tenemos algo como esto, simplemente lo único que cambia es lo siguiente. Tenemos acá x0,
Y0, Z0 de radio epsilon. ¿Esto qué sería? El conjunto de triplas, ¿cierto? En el espacio, de triplas en el espacio, tal que la distancia, ¿cómo se mide la distancia entre puntos en el espacio? Diferencia de las componentes, elevadas al cuadrado y se toma la raíz de esa suma. Tal como se calcula la distancia de puntos en el espacio, en R2 y en R3 respectivamente. Esto es lo que se pide de una bola abierta. Eso es una bola abierta. Se debe cumplir esto. Gráficamente, ¿cómo es una bola abierta en R2? Entonces, en R2, una bola abierta, digamos, acá tenemos el punto X0, Y0. Una bola abierta sería algo así. Voy a poner acá una línea punteada porque no contempla lo que sería como tal este borde, pero todo lo que está dentro sí. Eso sería una bola abierta, ¿vale? ¿Qué es una bola abierta en el espacio? Básicamente piensen en una esfera maciza a la cual se le quita la superficie. Es un poco más difícil de ver, pero es una esfera maciza a la cual se le quita la superficie. ¿Vale? Bueno, esto es una bola abierta. ¿Qué es una bola cerrada? Veamos. Definición de bola cerrada. Vale. ¿Qué es una bola cerrada? Entonces, podemos verlo de una vez de manera conjuntista. La definición básicamente es parecida a la anterior, solamente que ahora los puntos que me interesan no están a una distancia menor, sino menor o igual, ¿vale? Van a estar a una distancia menor o igual. Si por ahí quisiéramos, bueno, no lo voy a copiar. Simplemente en eso cambia, ¿no? Que es una distancia menor o igual. Con respecto a la notación, bueno, acá hay algunas diferencias con respecto a los textos que se utilizan. En algunos textos simplemente, a ver, como les digo, si por ejemplo está en R2, en algunos textos así notarían una bola abierta, ¿vale? Bola abierta de radio epsilon centrada en este punto, ¿vale? En algunos otros textos puede ser que este punto, para la notación, simplemente le pongan acá así, pongan en lugar de paréntesis, pongan un corchete, que no es, a mi modo de ver, no es tal vez muy adecuado porque lo que se está dando allí no es un listado de puntos, sino se está dando las coordenadas de un punto. Entonces, hay otra anotación que suele verse y es ponerle una barra encima. Y esa es la que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ponerla en esta anotación. ¿Qué es una bola cerrada? Una bola cerrada, básicamente en el plano cartesiano sería el conjunto de puntos del plano cartesiano tales que ellos están a una distancia del punto x0, y0 menor o igual, esa distancia es menor o igual que epsilon. Si ustedes ven, la única diferencia en la notación con respecto a bola abierta y bola cerrada es que la bola cerrada tiene acá con la desigualdad, es inclusiva, es decir, incluye la igualdad. La bola abierta es una desigualdad estricta. De forma análoga, entonces, una bola cerrada en el espacio, ¿qué será?
acá, cerrada. De manera un poco más coloquial, a lo que es una bola abierta, por ejemplo, en el espacio, se le conoce como una, podríamos decirlo, una esfera maciza sin la superficie. Lo que pasa es que es un poco extraño. Es un poco extraño que quedara de esa manera, que fuera una esfera maciza, sin la superficie, ¿no? Por eso me gusta más la definición de bola abierta y bola cerrada, porque de hecho esta definición o el mismo nombre, el nombre como tal, no varía en los espacios vectoriales. De manera coloquial, una bola abierta en R es un intervalo abierto. Una bola abierta en R2, ¿qué es? Es un disco sin la circunferencia, es decir, sin el contorno. Una bola abierta en el espacio, ¿qué es? Es una esfera maciza sin el contorno también, sin lo que viene siendo la superficie. Observen que ahí tal vez hay que explicar un poco más qué es una bola abierta, ¿verdad? Cuando lo habla uno de manera coloquial. ¿Qué es una bola cerrada en R? Un intervalo cerrado. ¿Qué es una bola cerrada en R2? Un disco junto con lo que viene siendo el borde, la circunferencia. ¿Qué es una bola cerrada en R3? Es una esfera maciza. Bien, es una esfera maciza. Por eso prefiero que el nombre sea para nosotros simplemente bola. Porque el nombre no varía independiente del espacio vectorial con el que se esté trabajando, no vamos a variar el nombre. Por ejemplo, cuando se esté trabajando, qué sé yo, en R4, ¿cómo se mencionaría? En cambio, con esta notación o con esta nomenclatura, esta terminología, en R4 sigue siendo bola abierta o bola cerrada. En Rn, para cualquier espacio vectorial, seguimos diciendo que es una bola abierta o una bola cerrada. Si no cambia la definición, lo único que cambia es que si, por supuesto, sabemos en dónde nos estamos ubicando, ¿cierto? Dónde nos estamos ubicando, dependiendo del espacio vectorial en que nos estemos ubicando, pues la distancia se mide de una manera u de otra. Bueno, estas son las definiciones de bola abierta y bola cerrada, ¿vale? Esto nos permite definir lo que es un conjunto abierto. Entonces vamos a definir lo que es un conjunto abierto. Este conjunto abierto, esta definición es general, sirve para R2 y R3. Un conjunto se dice, bueno, esperen un momento. Antes de definir un conjunto abierto necesito definir algo más. Punto interior. Luego vamos a definir lo que es punto exterior y punto frontera. Luego sí vamos a definir lo que es conjunto abierto, conjunto cerrado, en ese orden. Vale, ¿qué es un punto interior? Un punto de un conjunto A se dice que es un punto interior de A si existe epsilon mayor que cero, epsilon mayor que cero, de modo que una bola de radio epsilon centrada en ese punto, vamos a decir simplemente acá un punto P. De esta manera este punto P puede ser un punto de R2 o puede ser un punto
de R3, ¿vale? Simplemente un punto P que va a ser el centro de la bola y de radio epsilon, y eso es totalmente contenido en el conjunto A. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un punto sea un punto interior de un conjunto, debe existir una bola abierta totalmente centrada en el punto, totalmente contenido en el conjunto A, ¿vale? Por ejemplo, pensemos acá, es fácil de pensar acá en R2, supongamos este conjunto A, y tomamos por aquí un punto. Entonces, bueno, el conjunto A haciendo todo lo que está acá por dentro de esa curva amarilla que marqué. Entonces, si este es el conjunto A y tengo este punto, entonces él es un punto interior. ¿Por qué? Porque existe una bola, ¿cierto? Existe una bola centrada en el punto, de manera que la bola está totalmente contenida en el conjunto. Esa bola puede tener el radio que sea necesario. Bien, por eso acá en la definición, este epsilon, que es el radio de la bola, debe ser una cosa que exista. Si uno tal vez se acerca por aquí, se acerca por acá al borde, uno dice, bueno, de pronto ahí no existe. Pero acá podría uno hacer un zoom. Podría hacer por acá un zoom. Y de pronto ver que, bueno, por acá viene la curva esta. Por acá estará el punto. Y aún se puede encontrar una bola abierta centrada en el punto que esté totalmente contenida, ¿cierto? En el conjunto A. Entonces es una cuestión de existencia. Es una cuestión de existencia. De hecho, si usted, por ejemplo, toma un intervalo abierto en cualquier punto de ese intervalo abierto, puede centrar otro intervalo abierto, qué sé yo, suponga el intervalo de 0 a 1. Entonces usted dice, bueno, pues es que estoy tomando el punto X igual a 0.999. Entonces, si centro esto, o sea, si quiero un intervalo centrado en 0.999, de pronto se va a salir, ¿cierto? De pronto se pasa de 1. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Bastaría con considerar el intervalo en el cual acá tenga 0.9999, ¿vale? ¿Qué fue lo que le agregué? Le sumé básicamente el radio de esto, el epsilon para esto es 0.0009. Y si a esta cantidad le resto esto, entonces pues quedaría un valor aquí. A ver cuánto da esto. Esto debería ser 0.9981. 0.9981. Y esto es un intervalo centrado en el punto 0.999. Y así sucesivamente. Este radio puede ser tan pequeño como sea necesario. ¿Vale? Y este intervalo está contenido en el intervalo de 0 a 1. Es decir, que el 0.999 es un punto interior del intervalo 0 a 1. Bueno, eso es lo que se define como punto interior. Entonces, un punto es un punto interior si existe alguna bola que está centrada en el punto y totalmente contenida en el conjunto. Si existe esa bola, entonces ese punto es un punto interior. De otra manera, para que el punto no fuera punto interior, eso quiere decir que para toda bola, cualquier bola de cualquier radio, siempre debería tomar puntos que estén por fuera del conjunto. Y eso ocurre, pero resulta que eso es a lo que le vamos a llamar punto frontera. Bueno, básicamente, para que la definición quede un poco más completa, vamos a hablar de lo que es un punto exterior.
Entonces, ¿qué es un punto exterior? Un punto exterior a un conjunto es un punto tal que para todo epsilon positivo, se cumple que, perdón, no, para todo epsilon no, tal que existe un epsilon positivo, tal que existe epsilon positivo y se cumple que, lo que debe cumplirse es lo siguiente, para ser un punto exterior debe existir alguna bola centrada en ese punto, de manera que la bola de radio epsilon centrada en ese punto P, intersectado con el conjunto A, debe ser vacío. La bola centrada en el punto P de radio epsilon, interceptada con el conjunto A, debe ser vacío. En lo que viene siendo nuestra representación gráfica, bueno, por acá tenemos el conjunto A. Entonces, si yo tomo un punto que esté por aquí, más o menos se puede observar que existe acá alguna bola, voy a hacerla un poco más pequeña, existe alguna bola, ¿cierto? Una bola abierta que no intersecta a ese conjunto A. También es algo de existencia, debe existir alguna bola, y cuando decimos que existe alguna bola, básicamente es que existe algún epsilon, que existe algún radio para el cual la bola abierta está totalmente por fuera del conjunto A. Por eso la intersección es vacía. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es un punto frontera. Un punto se dice que es punto frontera de un conjunto A si, ahora sí, para todo epsilon mayor que 0, se cumple que una bola centrada en ese punto y de radio epsilon intersectado con el conjunto A es diferente de vacío. Y la misma bola centrada en el punto P y de radio epsilon intersectado con lo que viene siendo el exterior de A, que sería A complemento, también es diferente de vacío. En pocas palabras, toda bola vamos a poner así, de radio epsilon, centrada en ese punto P, contiene tanto puntos interiores como puntos exteriores.
como puntos exteriores. Eso es un punto frontera. Eso es lo que es un punto frontera. Siempre que nosotros contemplemos lo que es una bola centrada en ese punto, va a intersectar tanto al conjunto A como al complemento. Es decir, si intersecta el conjunto A, entonces tiene elementos de A, tiene puntos interiores de A, pero además, si intersecta el complemento, entonces va a tener puntos exteriores. Eso es lo que es un punto frontera, ¿vale? En nuestro gráfico, nuestra representación gráfica, ¿quién viene siendo punto frontera? Los puntos frontera van a ser todos los puntos que están acá sobre esta curva blanca. Si yo me ubico en un punto, exactamente un punto sobre la curva blanca, observen que sin importar cuál sea el radio de la bola abierta que yo tome, siempre que tome una bola abierta, esta bola abierta va a contener tanto puntos dentro de A, en el interior de A, como puntos que están por fuera de A, ¿vale? Como puntos que están por fuera de A. Profe, ¿puede colocar la definición en otro momento, por favor? Claro. Listo, gracias. Listo. Bueno, ahora sí vamos a proceder definiendo lo que es un conjunto abierto y un conjunto cerrado. Conjunto abierto. ¿Qué es un conjunto abierto? Un conjunto A se dice que es abierto si todo punto de A es un punto interior. Es un punto interior. Bien. Todo punto del conjunto A debe ser un punto interior. Y en contraste tenemos la definición de lo que es un conjunto cerrado. ¿Qué es un conjunto cerrado? Un conjunto A es un conjunto cerrado o se dice que es un conjunto cerrado si A contiene todos sus puntos frontera. Si todos los puntos frontera del conjunto A están contenidos en el conjunto A, entonces eso es un conjunto cerrado. Básicamente quiero que lo piensen de esta manera. Si nosotros tenemos, vamos a pensar
gráficamente estas dos definiciones. Supongo que tenemos un punto y tenemos entonces por acá esta circunferencia, pensando aquí en R2. Vamos a poner acá la circunferencia, vamos a poner el punto. Entonces, lo que viene siendo la circunferencia, lo que está acá en amarillo, esto que está en amarillo es la colección de puntos frontera. Lo que está por dentro de esa circunferencia, lo que está en blanco, ¿vale? Lo que está en blanco, sin tomar esa curva amarilla, esto sería el conjunto de puntos interiores. Si yo considero solamente el conjunto que está en blanco, estoy considerando un conjunto abierto, solamente el conjunto blanco. Bien, sería ese conjunto abierto. A ver, más o menos, voy a llevarme la frontera. Ahí me llevé la frontera. ¿Y qué me quedó? Me quedó un conjunto abierto. ¿Sí? Básicamente uno representaría esto acá poniendo una línea punteada en lo que es el borde. Y esto es un conjunto abierto. Todos sus puntos son puntos interiores. Si vuelvo y le agrego acá la frontera, entonces resulta que esta frontera, ahí está, esa frontera, si yo le agrego la frontera, ahora el conjunto es un conjunto cerrado, si le agrego adicionalmente la frontera, porque un conjunto cerrado es un conjunto que tiene todos sus puntos frontera. Es posible que un conjunto sea abierto. Por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí otro ejemplo, voy a ponerlo acá con línea punteada. Este conjunto, todo lo que está acá por dentro, este conjunto sería un conjunto abierto, ¿vale? Este sería abierto. Si dibujara algo así, esto sería un conjunto cerrado. Y ojo, puede ser que el conjunto contemple solamente esta parte que está acá en blanco. O puede ser que el conjunto sea todo esto. Es decir, la frontera junto con todo esto que queda acá por dentro. Esto sería ¿qué? Sería un conjunto cerrado. Pero es posible tener conjuntos que no sean ni abiertos ni cerrados. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, vamos a considerar algo así. Vamos a considerar algo así. Y acá, por ejemplo, vamos a poner esta parte así abierta. Es decir, esta línea punteada. Si nosotros concebimos un conjunto de esta manera, entonces el conjunto no es abierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es abierto? Porque, por ejemplo, en el conjunto tengo este punto amarillo que estoy dibujando, ese que estoy señalando, y ese conjunto no es ese punto no es un punto interior. ¿Por qué no es punto interior? Porque si usted traza cualquier bola abierta, va a contener tanto elementos del conjunto como elementos por fuera del conjunto. Entonces ese punto no es un punto interior. Pero tampoco es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque no contiene todos sus puntos frontera. ¿Cómo puedo afirmar esto? Si pongo, por ejemplo, este punto azul, que está sobre la línea punteada, y construyo cualquier bola alrededor de ese punto azul, resulta que contiene puntos tanto dentro como por fuera del conjunto A. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería un punto frontera. Y si es un punto frontera, debería estar en el conjunto para ser un conjunto cerrado, ¿cierto?
como lo dice la definición, ¿qué es un conjunto cerrado? Un conjunto que contiene todos sus puntos frontera. Entonces, este conjunto que está acá no es abierto y no es cerrado. ¿Vale? No es ni abierto ni cerrado. En concreto, para que sea abierto, no puede contener puntos frontera, ninguno, y para que sea cerrado debe contener todos sus puntos frontera. Si yo creo un conjunto que tiene unos puntos frontera y otros no, entonces no es ni abierto ni cerrado. ¿Vale? Bueno, esto con respecto a esa terminología, básicamente acá se menciona un poco de esto. Acá se habla de lo que es una bola abierta, pero se le dice disco abierto. Se habla de lo que es una bola cerrada, acá le llaman disco cerrado. Pero como les digo, esta misma definición pierde sentido cuando uno lo lleva a R3. Acá estas definiciones están en R2. Pero si uno lo lleva a R3, entonces observen que en R3 ya no le llaman disco abierto, sino ahora sí le llaman bola abierta. Y ya no le van a llamar disco cerrado, sino le van a llamar bola cerrada. Entonces, uno puede simplemente entender por bola cualquiera de esas definiciones, independientemente del espacio vectorial en el que se esté ubicando uno. Definen también lo que es un punto interior, lo que son los puntos frontera, lo que es un conjunto abierto, lo que es un conjunto cerrado y finalmente vamos a definir lo que es un conjunto acotado, ¿vale? En las mismas definiciones de bola abierta. Resulta que así más o menos, como lo estamos definiendo, es como se define topológicamente. La topología no es el estudio de suelos, eso es topografía. La topología es el estudio de los conjuntos de alguna manera con ciertas propiedades. Y lo que se está estudiando acá, o lo que estamos haciendo acá, es un poco de topología de Rn, tanto de R2 como de R3. Y bueno, la verdad es que solamente estamos definiendo lo que son los conjuntos abiertos y lo que son los conjuntos cerrados, los puntos frontera, en términos de esas definiciones topológicas propiamente dichas. Lo que viene siendo un conjunto acotado. ¿Qué es un conjunto acotado? Bueno, vamos a definirlo. Conjunto acotado. Bien, veamos entonces. Un conjunto A se dice que es acotado si existe un épsilon positivo tal que A está totalmente contenido en una bola de radio épsilon, un punto P que va a ser el centro, y acá vamos a poner aquí para algún punto P. Es decir, ¿qué es un conjunto acotado? Un conjunto se dice que es acotado si existe una bola que lo contiene. ¿Vale? Si existe una bola abierta, ese punto P puede ser cualquier punto. Puede incluso estar o no en el conjunto A, no interesa. Lo que nos interesa es que exista, por ejemplo, si nosotros ponemos esto en un plano cartesiano, ¿qué sería entonces decidir que este conjunto es acotado? Sería decir, mire, acá hay una bola, ¿cierto? Una bola abierta, bueno, no le voy a poner punteado, pero pues la frontera debía ir punteada. Hay una bola, incluso podríamos definirlo con bola cerrada, pero la verdad, como se define usualmente es con bola abierta. Hay una bola abierta que contiene totalmente el conjunto. Y si eso ocurre, ojo, las dimensiones deben ser finitas, las de esa bola. Por eso dice que debe existir un épsilon positivo.
Ese épsilon debe ser una cantidad infinita. Ejemplos de conjuntos no acotados. El primer cuadrante en R2. Si ustedes observan el primer cuadrante en R2, no existe una bola de dimensiones finitas que contenga a todo el primer cuadrante. No existe. ¿Vale? Entonces el primer cuadrante es un conjunto no acotado. Un conjunto no acotado. Eso es un conjunto acotado. De alguna manera, cuando uno habla de funciones acotadas en el curso de cálculo 2, hablando de condiciones suficientes para la integrabilidad, una de las condiciones suficientes para integrabilidad es que la función sea acotada. Y en otras palabras, el acotamiento de esa función también se puede estudiar a partir de bolas. Es decir, si existe una bola que contenga totalmente la gráfica de la función definida sobre un intervalo, que la contenga totalmente, y donde esa bola tiene radio finito, entonces se puede decir que la gráfica de la función es acotada. ¿Sí? Es algo análogo y que se puede usar para lo que viene siendo esa definición de una función acotada de cálculo 2. Vale, una vez teniendo todas estas definiciones, toda esta terminología, bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Y a ver, acá el acotamiento lo hacen a partir de un rectángulo, ¿bien? Que es un poco más como se puede hacer en cálculo 2. Pero topológicamente lo más usual es hacerlo de una vez con bolas. Si estamos hablando de una vez de bolas abiertas, bolas cerradas, entonces para hablar del acotamiento se acota con una bola abierta. Básicamente el conjunto lo debo encerrar completamente con una bola abierta. Acá en el texto, ¿cómo lo hacen? Con un rectángulo. Es decir, un conjunto desacotado si existe un rectángulo de dimensiones finitas que contiene totalmente al conjunto. Pero resulta que si existe un rectángulo de dimensiones finitas, uno puede demostrar que también existe una bola abierta de dimensiones finitas. ¿Cómo sería esa bola abierta? Traza usted la diagonal de una de las diagonales del rectángulo, ¿sí? Y básicamente toma, toma lo que viene siendo vamos a llamarlo la semidiagonal como radio, ¿vale? Más o menos en este punto medio podemos centrar una bola, ¿sí? Podríamos centrar allí una bola y bueno, más o menos para que se hagan un poco la idea, ¿no? Podríamos hacer algo como esto, ¿sí? Puede ser que este contenido acá está y esta no. O sea, no necesariamente tiene que pasar por el otro punto. Pero bueno, uno podría construir acá una bola abierta alrededor del mismo rectángulo, es decir, podría conseguir que el rectángulo esté metido totalmente dentro de la bola y si el rectángulo es de dimensiones finitas, entonces la bola tiene radio finito, es decir, también es de dimensiones finitas y si contiene la bola al rectángulo y el rectángulo contiene al conjunto, entonces la bola contiene al conjunto. Por eso es totalmente equivalente a hacer la definición de acotamiento a partir de una bola abierta. Bien, ¿para qué nos interesa todas estas definiciones, toda esta terminología? Para analizar de manera conceptual lo que es el concepto de límite. Resulta que acá el concepto de límite puede llegar a ser ligeramente diferente a cómo se estudiaron límites en el curso de cálculo 1. Hay algunas cosas que tal vez vamos a tener que aclarar al inicio de este estudio con respecto a algunos límites que se podían estudiar en el curso de cálculo 1. Tal vez mencionaremos uno que otro resultado que se estudió también en el cálculo 1 y miraremos de alguna manera el análogo que se tiene acá para funciones de varias variables, límites de funciones de varias variables,
o las diferencias que también pueden llegar a tener. En concreto, límite de una función de dos variables. Tenemos primero acá una definición informal y miremos cómo es la definición informal. Básicamente, piénsenlo de esta manera, muchachos. Piense que tenemos un conjunto y tenemos por acá un punto A, B. Supongamos que todo este conjunto hace parte del dominio de la función. Vamos a empezar suponiendo eso. Entonces, ¿qué ocurría en el curso de cálculo 1? Que cuando yo analizaba límites, analizaba el comportamiento de las imágenes de la función cuando me acercaba tanto por derecha como por izquierda, ¿verdad? La definición informal del límite de cálculo 1 más o menos dice lo siguiente. Si al hacerse arbitrariamente próximo a un número A, las imágenes se hacen arbitrariamente próximas a un número L, tanto por derecha como por izquierda, se aproxima uno a A, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es L. Acá la verdad es que nos vamos a hacer también arbitrariamente próximos a un punto. Pero ¿qué pasa? Que acá no solamente me puedo acercar yo al punto por derecha, ¿cierto? No solo podría aproximarme por derecha y por izquierda. También podría ser por abajo y por arriba. Pero también podría ser por alguna de estas direcciones. ¿Vale? Es decir, yo acá tengo infinitas direcciones por las cuales yo me puedo aproximar a un punto. Entonces acá no puedo decir que solamente existirían dos límites laterales, límite por derecha y límite por izquierda, no, porque hay infinitas formas de aproximarme al punto y eso que solamente estoy más o menos pensando en trayectorias rectilíneas, porque la verdad también puedo aproximarme a través de una curva. Yo puedo aproximarme, por ejemplo, así, ¿vale? Y ahí estoy pasando por el punto a partir de una curva C, ¿vale? ¿Cuántas curvas existen? ¿Cuántas curvas se pueden definir que pasen por ese punto o que se aproximen a ese punto? Podemos tener infinitas curvas. Infinitas curvas. Entonces acá esa lateralidad se pierde totalmente. En cuestión de considerar dos lados, ¿no? Nosotros veíamos en cálculo 1 límites laterales. Si, por ejemplo, ellos dos existen y son diferentes, lo que se podía concluir es que el límite no existía. Pero bueno, vamos a mirar de manera informal cómo se establece la definición de límite. Entonces, dice lo siguiente. Por intuición, sabemos que f tiene un límite en el punto A si los valores de las imágenes se acercan a un número L conforme XY se acerca al punto AB. Es decir, si a medida que nosotros nos estamos acercando al punto AB por cualquiera de las direcciones, ¿vale? Por cualquiera de las direcciones, básicamente considere usted, toma un punto arbitrario por acá XY y empieza a acercarlo al punto A como B, desde cualquiera de las direcciones. Entonces lo que dice es, si, bueno, f tiene un límite en el punto A, B si los valores de la función se acercan a un número L conforme x, y se acerca al punto A, B. Y de esta manera escribimos f de x, y tiende a L como x, y tiende a B. Pero de otra manera, y que es lo más usual, es escribirlo de esta forma. Límite cuando XY tiende a AB de f de XY es L. Ese límite es L. De una manera muy informal, entonces lo que estamos diciendo es que o sea, siempre que yo me aproxime por cualquier dirección al punto A, B, las imágenes de la función deben acercarse a un número L. Si eso ocurre, entonces el límite es L. ¿Qué pasa? Que sobre la práctica yo no puedo hacer eso, ¿no? No puedo aproximarme por cualquier dirección porque las direcciones son infinitas.
Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Bueno, ya vamos a ver un poco de eso. Vamos a hablar, vamos a anticiparnos un poco acá. Primero hablan en la sección de, hacen algunos ejemplos, se ven algunas propiedades y luego incluso de hablar de continuidad, se da una definición formal de límite. Yo prefiero que hablemos de una vez de la definición formal de límite porque eso nos va a ayudar a entender mejor los ejemplos. Entonces, ¿qué dice la definición formal de límite? Establece lo siguiente. Suponga que f es una función de dos variables y se define en cualquier punto x, y. Ojo, acá en esta parte vamos a poner nosotros en una bola abierta. En una bola abierta. Centrada en el punto A, B. Básicamente piensen lo siguiente. Tengo acá el punto A, B y lo que vamos a hacer entonces es concebir o considerar una bola abierta centrada en el punto A, B. Entonces, si la función se define en cualquier punto en un disco o en una bola abierta centrada en A, B, posiblemente en A, B, vamos a suponer eso, entonces el límite cuando XY tiende a A, B de f de XY es L. ¿Qué significa? Significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0 tal que, observen lo que está ocurriendo acá. Esto es valor absoluto de la diferencia de la imagen menos el valor L es menor que epsilon, siempre que pueden ver aquí esto que está acá, muchachos, esto no es otra cosa que estar en una bola abierta. Bueno, acá de hecho hay un error en el texto, acá esto es una B. Básicamente lo que dice es siempre que XY pertenezca a esa bola abierta, en este caso el radio es delta y el centro es A, B. Podría uno reescribir toda esta definición en términos de la notación de bolas. Puede decir entonces, suponga que un f de dos variables se define en cualquier punto x, y acá entonces podemos poner de esta manera, en lugar de poner esto, todo esto, xy, podemos poner xy perteneciendo a quién, a una bola de centro A, B y de radio epsilon. Perdón, acá de radio delta, de hecho esto es de radio delta. Salvo posiblemente en A. Entonces, el límite cuando XY tiende a A, B de f de x es L. ¿Qué significa? Entonces, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Tal que esta diferencia en valor absoluto, básicamente lo que está midiendo es distancia, lo que dice es que las imágenes están a una distancia de L menor que epsilon, siempre que tome un punto que esté dentro de una bola, de esa bola que tenemos acá, esta bola centrada en A, B y de radio delta. Siempre que tome un punto allí, entonces las imágenes van a estar más próximas de L que ese número epsilon, que esa cantidad epsilon. A ver, aquí la verdad es que no es necesario que la función esté definida en todo punto. Acá la verdad hay una imprecisión en la definición misma de esta definición formal de límite. Esta definición como tal. Tiene que ver un poco más con lo que dice acá. La imagen va a estar a una distancia menor que epsilon de L siempre que el punto esté a una distancia menor que delta del punto A, B. Pero este punto que vamos a tomar acá, este punto debe pertenecer al dominio de F. ¿Ok? Por ejemplo, supongan ustedes, muchachos, que, digamos, dentro de esta bola abierta, precisamente la función no
tenga todos estos puntos en la línea negra punteada, en esta línea negra punteada, sean puntos que no hagan parte del dominio. No pasa nada. No pasa nada. De manera informal, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que yo debo aproximarme al punto a través de direcciones que no involucren puntos, que están sobre esa línea punteada, ¿sí? Yo puedo aproximarme desde cualquier dirección que no involucre puntos sobre esa línea punteada, porque esos puntos no hacen parte del dominio. En pocas palabras, voy a aproximarme al valor de tendencia o al punto de tendencia, en este caso el punto de tendencia es el A, B, a través de caminos de puntos que estén contenidos en el dominio. Quiero que se entienda esto. A través de caminos de puntos que estén contenidos en el dominio. No vamos a tomar puntos que no estén en el dominio, porque por supuesto que ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué vamos a tener problemas? Pues imagínense que yo, por ejemplo, precisamente, a ver, vamos a suponer lo siguiente, más fácil aún. Supongamos que tengo este punto A, B y precisamente dentro de esta bola abierta toda esta región que estoy seleccionando en negro no hace parte del dominio. Si yo, por ejemplo, escojo una forma de aproximarme, eso se va a llamar trayectoria, si escojo una trayectoria, un camino de puntos que va hacia el punto A, B y resulta, por supuesto, que ninguna de esas imágenes existe, y como no existe, entonces no puedo observar que las imágenes se acercan a un número L, tal vez me llevo una idea errónea y puedo llegar a establecer que ese límite no existe, porque ninguna de las imágenes existe. Y como ninguna de esas imágenes existe, entonces el límite no debería existir. ¿Por qué? Porque las imágenes deben acercarse cada vez más a un número L. Y si no existen, no se están acercando a nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo estoy tomando puntos que no están en el dominio. Ese es el problema. Entonces, para aproximarme, y esto quiero aclararlo porque como pueden ver acá, hay una imprecisión en la misma definición en el texto, solamente puedo aproximarme a través de puntos del dominio. No es necesario que la función esté definida básicamente que todos los puntos dentro de una bola abierta alrededor del punto de tendencia sean puntos del dominio. Eso no es necesario. No es necesario. Lo que sí es necesario es que existan puntos del dominio alrededor de esa, o bueno, en esa bola abierta. Eso sí es necesario. Esto nos va a permitir entender algunos ejemplos de una manera mucho más sencilla. Vamos a ver. Y para comenzar con esto, vamos a decir un par de cosas con respecto a lo que se estudiaba en cálculo 1. Resulta que en cálculo 1 se debe tener más o menos una definición totalmente análoga. En el curso de cálculo 1 se estudia la definición informal de límite, que es la sección 2.1, pero la sección 2.6, que es la definición formal de límite, hace varios años se excluyó de lo que es el programa de cálculo 1. Muy posiblemente ninguno de ustedes vio la sección 2.6, que es la definición formal de límite. Y es una definición que tiene que ver también con una expresión en valor absoluto, así como vimos esa definición epsilon delta para dos variables. Es totalmente análoga, pero en lugar de dos es una sola variable. Ocurre que cuando se estudia solamente la definición informal y no se tienen algunos cuidados, podemos llegar a entender algunos conceptos de manera ligeramente errónea. Si bien pueden funcionar en un montón de ejemplos, puede que encontremos uno que otro ejemplo que nos haga dudar. Hay algunos criterios, por ejemplo, en cálculo 1, que es de la no existencia del límite. Y básicamente tenemos un criterio que establece lo siguiente. Entonces, hablando de cálculo 1,
tenemos el siguiente criterio. Si los límites laterales, si los límites laterales son diferentes o alguno no existe, ¿qué podemos concluir? Entonces, ¿qué podemos decir, muchachos, por ejemplo, del límite en el punto x cuando tiende a df de x de x, de f de x, perdón? ¿Qué podemos decir de este límite? Básicamente lo que estamos diciendo acá de los límites laterales es el límite cuando x tiende a por derecha de f de x y el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x. Si estos límites laterales son diferentes o alguno de ellos no existe, ¿qué puedo decir entonces del límite en a para la función f de x? Que no existe tampoco. ¿Cómo? Que no existe. Lo que uno concluía en cálculo 1 es que este límite no existe, ¿verdad? Ese límite como tal no existe. Y bueno, de esto se podían apreciar muchos ejemplos, se podían estudiar muchos ejemplos en los cuales los límites laterales no existían o simplemente los límites laterales divergen, ¿cierto? Divergen a, a infinito o menos infinito. Vale. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? ¿Qué se puede decir del límite cuando x tiende a 0 de raíz de x? ¿Qué se puede decir de este límite? Opciones. A. No existe. B. Vamos a decir que es 0 ese límite. C. Vamos a decir que es 1. Y D. Ninguna de las anteriores. A ver, piénsenlo un momento y me dan la respuesta. A ver, me escriben todos por el chat de Zoom. Tenemos 12 personas. Entonces, por el chat de Zoom, por favor, me escriben cuál de las opciones de respuesta escogerían.
Bueno, vamos a ver qué dicen por aquí. Ceros, bueno, todos dicen B, 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 todos dicen cero. Bueno, pregunto, ¿por qué dicen cero? Vamos a poner esto en contexto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el límite? Bueno, el límite cuando x tiende a cero por derecha de raíz de x es cero. Pero el límite cuando x tiende por izquierda de raíz de x, este límite no existe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si tomo valores menores que cero, valores a izquierda, de raíz bueno, de lo que es el cero, tomaría valores negativos y raíz de x no está definido para esos valores. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué pasa allí? Vamos, una opinión, una opinión. ¿Qué pasa allí? Ninguna de las anteriores. Pero ¿fue que cambió ahora de opinión? Bueno, no, no había dado opinión. Ah, bueno, no existe, dice. La verdad es que, bueno, me gustaría saber qué dicen, por qué todos votaron por cero. A ver, por ejemplo, Fernanda Ropero, ¿por qué votó por cero? Porque dijo antes que era cero. Profe, pues yo voté por el cero, por los conceptos aprendidos en cálculo uno, que le decían a uno que tenía que evaluar x en la función, y pues eso tendía a cero, pero pues nunca me había puesto a imaginarlo por el lado izquierdo, de que eso no tenía, de que no se aproximaba a nada, entonces ya quedé como un poquito perdido. Vale. Resulta que en este tipo de ejemplos hay que tener algo de cuidado. ¿Por qué? De hecho, bueno, no recuerdo, no estoy seguro eh, qué se dice, por ejemplo, en el texto de un ejemplo como este, la raíz de x. Pero en algunos contextos se puede, o en algunos casos, pueden encontrar textos en los que se afirma que este límite no existe. Y la justificación es esta, que los límites laterales no son iguales. Pero la verdad es que esto es falso. Ese límite sí existe y efectivamente es cero. No porque se evalúe y de cero, no solamente por eso, porque eso sería básicamente la imagen. La verdad es que acá no interesa el límite por izquierda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del concepto de límite, los valores de tendencia que son viables o por los cuales yo me puedo aproximar, son valores que deben vivir en el dominio de la función. Es decir, que si ustedes analizan, por ejemplo, la función raíz de x, y la función es así, raíz de x, y analizan el dominio es acá desde cero, voy a poner mejor en rojo, desde cero hasta infinito.
Es decir, que yo me voy a aproximar al valor de tendencia, al 0, me voy a aproximar a ese valor de tendencia por todos los caminos posibles tomando elementos del dominio. Cuando digo esto, creo que es bastante claro que la única forma de aproximarme tomando elementos del dominio es aproximándome por derecha, ¿sí? Por izquierda, ¿por qué no? Porque es que no tengo elementos del dominio. No tengo elementos del dominio. Es decir, este hecho de que este límite no exista no tiene nada que decir, o sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no me estoy aproximando por elementos del dominio. En este caso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me aproximo por todos los caminos posibles usando elementos del dominio, en este caso solamente por derecha, y al hacer eso, encuentro que las imágenes se van acercando al cero, y encuentro entonces que este límite es cero. Entonces este límite de acá da cero. La verdad es que acá cuando hablamos de este teorema o de este criterio con límites laterales, el hecho de que alguno de los límites laterales no exista, ojo, debe ser porque no existe, o mejor dicho, que las imágenes son no acotadas. Esto debe quedar muy claro. Cuando uno habla de un caso como estos, por ejemplo, ¿en qué casos podemos ver algo así? En el caso, a ver, vamos a poner la función 1 sobre x al cuadrado, ¿vale? 1 sobre x al cuadrado es una función que hace más o menos de este estilo. Hace más o menos así. ¿Bien? Acá, f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver, voy a poner acá un círculo rojo en la mitad. Y entonces el dominio es de 0 a infinito, ¿verdad? De 0 a infinito. A ver, voy a retener acá esto con rojo. Y desde menos infinito a 0. Es decir, es todos los reales excepto el 0. Entonces, claro, si mi valor de tendencia, yo digo, bueno, voy a acercarme al 0. Entonces estoy pensando en el límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, por derecha, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por derecha me puedo acercar al 0 usando elementos del dominio? La respuesta es sí, porque acá precisamente tengo elementos del dominio y me voy acercando por derecha cada vez más y resulta que se puede encontrar que, bueno, esto tiende a infinito, ¿cierto? Esto tiende a infinito. Recordar que si tiende a infinito, esto quiere decir que el límite no existe, porque para que un límite exista es porque es una cantidad finita. Acá el límite no existe. Acá, cuando me aproximo por izquierda, también me puedo aproximar por izquierda. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo tomando elementos del dominio. Entonces tomo elementos del dominio, me aproximo por izquierda y resulta que esto también tiende a infinito. En este caso, tenemos que ninguno de los dos límites laterales existe, pero es diferente al caso de raíz de x. ¿Qué pasa? Que en raíz de x yo por izquierda no puedo acercarme usando elementos del dominio. Entonces, decir que ese límite no existe es incorrecto, porque de hecho no debería ni siquiera pensar en evaluar por izquierda. Es decir, acá esto que ocurre por izquierda, esto ni siquiera está correcto, esto no debe ni siquiera analizarse. ¿Por qué? Porque es que no estaría tomando elementos del dominio, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Básicamente lo que estamos tomando acá son evidencias sobre el dominio, ¿sí? Tomando puntos sobre el dominio y como evidencias vamos mirando las imágenes. Vamos mirando las imágenes y las imágenes, si se acercan a algún punto, entonces puedo pensar que ese límite existe. Bien. Si yo no tomo elementos del dominio, básicamente es como si pensáramos de pronto en un juicio en el cual, por ejemplo, se toman evidencias de otro caso, ¿cierto? Digamos, se toman de pronto evidencias de otra escena del crimen para juzgar un crimen, ¿sí?
Si de pronto van a juzgar un crimen y dicen, no, es que en tal otra ciudad se encontró tal cosa, un arma de fuego, no sé qué cosas, y entonces, como dicen por ahí coloquialmente, se la chutan a esa persona. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Bueno, lo mismo ocurre acá. Cuando yo voy a analizar el dominio, no tiene sentido que lo analice tomando elementos que no están en el dominio. No tiene ningún sentido. Solamente puedo hablar de elementos del dominio. Entonces eso es lo que pasa. Es muy diferente de lo que se puede decir del límite por izquierda en raíz de x a lo que se puede decir, por ejemplo, de los límites laterales en 1 sobre x al cuadrado. Estos no existen, pero efectivamente no existen y se pueden analizar porque son límites, ¿cierto? Que se pueden analizar. ¿Por qué? Porque se están tomando elementos del dominio. A eso es a lo que hace referencia ese criterio. Cuando los límites laterales son diferentes o alguno, al menos alguno, no existe, entonces el límite como tal no existe. Eso es así, pero entonces quiero que quede bastante claro esto. El hecho de que el límite no exista es pensando en que se puede analizar el límite, que se puede aproximar a ese valor de tendencia usando elementos del dominio. Lo mismo va a ocurrir acá en el curso de, de cálculo 3. Y por eso quería aclarar estos conceptos y algunos ejemplos del curso de cálculo 1. ¿Por qué? Para después no tener inconvenientes. Entonces, qué sé yo, vamos a suponer que tenemos acá una función como esta. Bueno, de hecho voy a poner solamente un poco del dominio. Vamos a suponer que el dominio es lo que está en el primer cuadrante y lo que está en el tercer cuadrante. A ver, si pensamos, qué sé yo, por ejemplo, en una función que tenga esto como dominio, vamos a poner acá z igual a, vamos a poner logaritmo natural de x por y. Bien, el producto tiene que ser entonces positivo, por lo tanto ambos son positivos, es decir, esto no toma, tampoco tomaría lo que serían los ejes, ¿vale? Los ejes no los toma en lo que sería ese dominio, no se toman los ejes. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me quiero aproximar, qué sé yo, me quiero aproximar al 0. El 0, el origen, no está, ojo, el origen no está en el dominio y eso no es necesario. Por ejemplo, aquí, en 1 sobre x al cuadrado, el origen, el 0 como tal, no está en el dominio y yo me puedo acercar. Porque de hecho en la definición dice que me puedo hacer arbitrariamente próximo, pero diferente de. Acá en esta definición formal, en cálculo de varias variables, podemos ver que también excluye lo que viene siendo el punto, exactamente el punto. ¿Cómo lo excluye? Mírenlo aquí. Esta desigualdad es estricta. Es decir, ¿qué se requiere para que toda esta distancia nos dé exactamente 0? Para que nos dé exactamente 0 es porque x es igual a a y y es igual a b. Es decir, porque el punto de tendencia es exactamente el a, b, pero no está incluyendo el 0. De hecho, lo excluye. Es una desigualdad estricta. Es decir, que acá, como dice bueno, como dice por aquí, me interesa que esté definido alrededor, excepto posiblemente en el valor de tendencia. En el valor de tendencia, ese valor de tendencia no necesita estar en el dominio, ¿vale? Si no está en el dominio el valor de tendencia, no pasa nada. Entonces, claro, si yo acá en el 0, 0 me quiero aproximar con esta función, teniendo en cuenta este dominio, qué sé yo, por ejemplo, yo podría, a ver, acá esto haciéndolo de una manera más o menos rudimentaria. Si yo quiero analizar el límite cuando XY tiende al 0, 0 de la función logaritmo natural de x por y, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, tomar trayectorias. Una trayectoria podría ser la trayectoria y igual a x. Bien, la trayectoria y igual a x. Como pueden ver ustedes, toma elementos del dominio excepto el 0, 0.
Entonces, si me aproximo por esta trayectoria, entonces vamos a poner así. Usando y igual a x, en la próxima clase vamos a calcular límites usando trayectorias. Si usamos y igual a x, entonces todo este límite se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo natural de, ahora y es igual a x, queda de x al cuadrado. Igual este se convierte en un límite de cálculo 1. ¿Qué pasa? Que igual este límite, ¿cómo se puede trabajar? Este límite en cálculo 1, por ejemplo, se podría trabajar analizándolo a partir de ¿qué? De un valor, de una tendencia. ¿Por qué? Porque si lo evaluamos nos queda logaritmo natural de 0, lo cual no está definido, ¿verdad? No podemos usar el límite de una composición. ¿Por qué? Porque la función externa, que es el logaritmo, no es continua sobre el límite de la función interna, que es 0. Entonces la única posibilidad sería mirar el valor de tendencia a partir de un análisis de la función logaritmo natural y ver que si el argumento del logaritmo natural tiende a 0 siendo positivo, porque esto elevado al cuadrado, entonces la imagen hacia dónde tiende, hacia menos infinito. Es decir, esto va hacia menos infinito. Bien, iría aquí hacia menos infinito. Y vale, esto podríamos al menos dar un valor a ese límite, una cantidad que no existe, pero podríamos decir algo con respecto a una trayectoria. Y esto estaría bien. ¿Qué estaría mal? Por ejemplo, tomar una trayectoria como y igual a menos x, que sería esta trayectoria que está aquí. Si yo tomo trayectoria y igual a menos x, el resultado de ese límite no me dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa trayectoria es usando elementos que no están en el dominio. Por lo tanto, ese límite puede darnos cualquier cosa. O sea, lo que nos dé no tiene nada que ver con lo que podamos decir efectivamente de ese límite. En eso tenemos que estar muy claros. Yo no puedo tomar aquí cualquier trayectoria. Debo tomar trayectorias que involucren elementos del dominio. Bien, que involucren esos elementos del dominio. Bueno, resulta que cuando nosotros estamos hablando de trayectorias, bueno, una vez aclarado esto, para ver también cómo tomar esas trayectorias, cuando uno habla de lo que es el límite como tal, de manera informal, se establece precisamente esto. Hay un teorema, bueno, esto podemos tomarlo como un criterio, un teorema, que es similar al criterio de la no existencia de límite, y es este que está acá. Si f de x no se aproxima al mismo número, la f de xy, no se aproxima al mismo número L por dos trayectorias diferentes a, B, entonces el límite cuando XY tiende a, B no existe. ¿Vale? Ese límite como tal no existe. Repito, acá las trayectorias deben ser trayectorias que involucren elementos del dominio, que contengan elementos del dominio. No podemos tomar trayectorias que de pronto algunas sí tengan elementos del dominio, otros no. Bien, deben estar totalmente contenidas en el dominio para poder trabajar con ellas. Vamos a ver un ejemplo sencillo de un límite de estos. A ver, vamos a tomar por aquí un ejemplo. Vamos a poner en concreto límite cuando XY tiende a 0, 0 de lo siguiente. Ahora vamos a hacer el ejemplo que está acá. X cuadrado más 3y cuadrado, si no estoy mal. Sí, 3y cuadrado, bueno, acá menos. Menos sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado. Así. Bien, entonces, observen.
lo primero que yo debo analizar, muchachos, y ahí es donde viene siendo importante el estudio del dominio de funciones, es cuál es el dominio de esta función. Resulta que esta función en el único lugar donde no está definida es cuando el denominador se hace cero, porque el numerador y denominador son polinomiales. Y el denominador es cero solamente en el origen. ¿Por qué? El denominador se hace cero solo en el origen porque es una suma de cuadrados, ¿sí? Es una suma de números mayores o iguales que cero. La única posibilidad para que sean cero es en el origen. Y de hecho en el origen, entonces observe que el origen no es un punto del dominio. Sin embargo, eso no importa. Vamos a tomar en concreto la trayectoria. Primero tomemos la trayectoria, qué sé yo, y igual a x. Y si tomo la trayectoria y igual a x, esto cambia así. Nos queda el límite, como y es igual a x, entonces esto básicamente sería como ver que x tiende a 0, pero como y es igual a x, entonces y también tiende a 0. Por eso acá uno simplemente escribe el límite cuando x tiende a 0. Si ustedes miran aquí en el texto, a ver, veamos. Cuando en el texto van a tomar, por ejemplo, alguna trayectoria y igual a 0, y cuando toman la trayectoria y igual a 0, directamente hacen aquí y igual a 0 y ponen entonces x0 tendiendo al 0, 0 y mantienen esa notación. Nosotros no lo vamos a hacer así, ¿vale? No lo vamos a hacer así. Veamos otro caso acá. Bueno, acá tenemos nuevamente, cuando toman trayectoria y igual a x, entonces ponen xx tendiendo a 0. Pero la verdad no lo vamos a trabajar nosotros así. Simplemente lo vamos a reducir a un límite de una sola variable. Entonces, ¿por qué? Repito, si y es igual a x y si x tiende a 0, entonces analizar el punto de xy tendiendo a 0, 0 implica ver simplemente que x tiende a 0. ¿Vale? Y reemplazo entonces y por x en lo que es la función. Es decir, ¿esto cómo quedaría? Quedaría x cuadrado menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2x al cuadrado. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? Acá tenemos en el numerador menos 2x al cuadrado y en el denominador tenemos ¿qué? En el denominador tenemos 3x al cuadrado. Es decir, que este límite es menos 2 tercios. Listo. Menos 2 tercios usando la trayectoria y igual a x. Repito, esta trayectoria contiene elementos del dominio. El único que no está en el dominio es el 0, 0. Vale, ahora voy a tomar la trayectoria y igual a 2x. Y igual a 2x es una trayectoria que pasa por el 0, 0. ¿Cierto? Cuando x vale 0, entonces y también se hace 0. ¿Y cómo queda entonces ahora este límite? Nos queda límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Y lo voy a cambiar por 2x, es decir, 3 veces y cuadrado sería tener, bueno, voy a escribirlo así, bueno, ¿qué es 3 veces y cuadrado? Y cuadrado sería 4x cuadrado por 3 sería 12x cuadrado, ¿correcto? Y en el denominador tenemos x al cuadrado más 2 veces y cuadrado. Y cuadrado sería 4x cuadrado por 2 sería 8x al cuadrado. Hacemos la cuenta y nos queda límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? En el numerador nos va a quedar entonces x menos x cuadrado menos 12x cuadrado nos queda menos 11x al cuadrado y en el denominador nos va a quedar 9x al cuadrado, es decir, esto es menos 11 novenos. Como pueden ver, muchachos, usando una trayectoria el valor del límite nos dio menos 2 tercios y usando otra trayectoria el valor del límite nos dio menos 11 novenos. Conclusión, se puede concluir que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2
y cuadrado no existe. ¿Por qué no existe? Porque nos está dando dos valores diferentes al usar dos trayectorias diferentes. Entonces, si usando dos trayectorias se encuentran dos resultados diferentes para el límite, se puede concluir que el límite no existe. ¿Bien? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí por hoy.